Este domingo 13 de abril seguiremos con el tema general de la fe, pero ahora tiene por título un desglose de lo que es la fe. Tiene por título Esencia y Sustancia, elementos de la fe. Eso se encuentra en Hebreos 11:1, donde dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera. La palabra ahí, certeza, la vamos a estar citando continuamente. Hypostasis tiene también como concepto ser esencia y ser sustancia. Inclusive algunas versiones anteriores de de Valera, de la versión que nosotros leemos, que es la más pura, dice en la del 9, ¿verdad? Que es pues la fe, la sustancia de lo que se espera. Y no está mal traducido, es correcto. En un momento son sinónimos, pero a veces estos conceptos nos llevan a entender algo más sobre la fe. Y hoy queremos entender, no se le olvide, y podemos decir que la fe es esencia de lo que se espera o la fe es sustancia de lo que se espera. Vamos a hacer, como lo voy a decir más adelante, una distinción entre estos dos conceptos, porque hay algo muy importante que quiere el Señor confirmar como la esencia de la fe. Bien, ahora, para mejorar y aumentar nuestra fe en Dios y en el nombre de Jesucristo, ¿cuántos desean esto? Yo lo deseo, ¿verdad que sí? Vamos a leer algunos versículos que son el deseo que algunos tenemos con respecto a que nuestra fe crezca. Y el primero está en Lucas 17:5 y vamos hasta allá. Me acompaña, por favor. Y la escritura nos habla ahí. El tema que vienen hablando ahí y se repite varias veces, es un tema que tiene que ver con una capacidad de perdonar. Ya hemos enseñado Lucas 17:5, ¿sí? Pero si usted lee los versículos anteriores, venían hablando del tema del perdón. Vamos a ver más adelante en Marcos, que también es el mismo tema. Y el tema que trae el Señor, en parte, cuando nos enseñó la oración modelo en Mateo 6, también tiene que ver para que nosotros obtengamos bendición, perdón. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir? Que no puedes aumentar tu fe si todavía no has perdonado algo o a alguien. ¿Oyeron eso? Si todavía guardas un resentimiento, si todavía guardas una raíz de amargura, si todavía guardas alguna situación de recuerdo de algo, si todavía eres como los elefantes, perdonas pero no olvidas, entonces necesitas saber, porque a veces le has dicho al Señor, auméntame la fe, pero el Espíritu hoy te está contestando, pues no puedo. ¿Y por qué no puedo? ¿Por qué no, Espíritu? Pues no te la puedo aumentar. O por la palabra que está leyendo el hermano, pues no te aumenta, se queda estorbada porque tú no has perdonado. Fíjese qué importante, ¿sí? Entonces, si hoy usted tiene todavía algún resentimiento, alguna raíz de amargura, recuerda alguna injusticia en su vida, porque todos los hemos tenido, es necesario que perdone. Después de tratarles este tema, Jesucristo les dice en el capítulo 17 de Lucas, pues que el perdón tiene que ser de continuo. ¿Y por qué de continuo? Porque precisamente a veces nosotros decimos, pues la persona que está más cercana de mí no me la aplica, pues es la que más te la va a aplicar. Y entonces la necesaria el perdón es necesario, y el Señor Jesucristo dice, pues hay que perdonar hasta 70 veces 7. Le dicen los apóstoles, pues qué difícil es, porque quizá Pedro dijo, acabo de venir de mi casa y ya mi suegra me la aplicó. Y, sí, porque él tenía suegra, Pedro tenía suegra. Y Jesucristo la sanó de una calentura, de una fiebre, y yo creo que Pedro dijo, ay, déjala así, porque así da menos lata, ¿sí? Pero no es así, esas son versiones mías, no son la Biblia, pero
Finalmente, si usted lee el versículo 5, entonces ahora sí lo va a entender. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Quiere usted aumento de la fe? Rompa con eso que estorba para que su fe sea aumentada, que es la falta de perdón. Seguimos adelante, entonces, ahora vamos a confirmar esto en Marcos 11, 22 al 25. Ya estos pasajes los hemos leído, pero no hemos dado esta explicación, y hoy estamos tratando de que usted y yo, esta iglesia, sea una iglesia de fe. Acuérdense que estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles y necesitamos la fe, porque a veces de repente recibimos la noticia y nos quedamos, Señor, si esto pudiera cambiar, pero no cambia porque no tenemos fe. Bien, entonces estamos en Marcos 11, 22 al 25, y dice ahí, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Este es un mandamiento. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, o sea, no hay exclusividad en esto, y esto es un acto, como vimos la vez pasada, una proeza. Y no dudare, ahí está uno de los problemas, que hay que quitar también la duda, en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Si esto lo creyéramos plenamente y lo pusiéramos en práctica, diariamente resolveríamos, si no todos nuestros problemas, la mayoría. Aquí dice. Ahora, la palabra de Dios es verdad. Si Él lo dice, puede ser o no puede ser. Si tú dijeras, Señor, no puede ser, Dios te contestaría, oye, para mí no hay cosa difícil y para mí no hay nada imposible. Entonces, ¿por qué? Porque tú pones los imposibles. Porque tú haces todo difícil. Porque tú todo lo complicas. Yo a veces le digo al Señor, ay Señor, ¿cómo nos aguantas? Qué complicados somos. Qué complicados somos. Malentendemos las cosas, nos quejamos, no estamos de acuerdo, tenemos nuestro parecer. Bueno, cuántas cosas. Qué complicados somos. Versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esto sería el complemento. Pedir, orar, como hoy se nos invitó por el parte del hermano, tener fe, creer, que lo recibiremos y que dice, al tiempo vendrá. Pero dice el 25 una condición, dice, y cuando estéis orando, pues primerito, perdonad, pide perdón por todo lo que te hicieron, por todas las injusticias, perdona, que no haya nada. Yo ya les he dicho que si tú le empiezas a decir al Señor, Señor, me falta perdonar a algo o me falta perdonar a alguien, pídele a Dios y te va a dar el sueño y te va a decir, te faltó este. Perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, órale. Sí, y hay gente que nos aprieta, ¿verdad? Hay gente que le tenemos que llamar que son los cuchillitos de palo. No me encajan un cuchillo filoso, pero el de palo sí, todo el tiempo están encima de uno mortificando. Y esto, y aquello, y yo a veces le digo, Señor, por favor, aléjame al del cuchillito de palo, por favor. Y yo lo perdono, pero ya llévatelo por ahí, ¿sí? Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone y a vosotros vuestras ofensas. Entonces, esto es muy importante de lo que ha venido enseñando nuestro hermano Eliud, cómo nosotros queremos que otros sean juzgados y castigados si nosotros todavía no hemos alcanzado superar nuestras ofensas delante de Dios. Y si le estamos pidiendo al Señor perdona nuestras ofensas y nuestras malas decisiones, pues entonces perdonemos al demás. Pero es que el otro hizo más grave de lo que yo he hecho. Bueno, a ti no te toca juzgar si es más grave o no es menos grave. Tú ponte a cuentas con el Señor, pide perdón y el Señor perdonará tus ofensas. Muy bien, estamos explicando algunas bases. Ahora vamos a Juan 14, 13 y 14, el Evangelio de Juan. Estoy dando algunas bases para que me dé un fundamento para hablar esto de la esencia y sustancia. Ya va usted a ver para dónde el Señor me llevó. Y dice ahí en
en Juan 14, 13 y 14. Y dice ahí algo muy importante, porque yo dije que tengamos fe de Dios en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, fíjese bien que es algo bien importante. En algunos lugares dicen, sí, yo oro, Padre, Dios, esto, aquello, y dicen, yo no oí nada. ¿Por qué no oíste, Señor? Porque tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Tiene que ser en el nombre de Jesucristo, porque así lo dijo Jesús. Hay que pedir en el nombre de Jesús. Hay iglesias que ya olvidaron el nombre de Jesús en la alabanza, en la oración, ya no, hacen las oraciones muy ligeras. Dicen, bendícenos hoy, Señor Dios. Ya. Y eso sí dicen, Señor. Y ya. Y el Señor Jesús dice, ¿y yo qué? ¿No me invitaron a la fiesta? Es en el nombre de Jesús. Aquí todo el tiempo estamos citando el nombre de Jesús. Aquí entramos en el nombre de Jesús, invocamos el nombre de Jesús, he estado hablando en el nombre de Jesús, ministramos en el nombre de Jesús, salimos despedidos en el nombre de Jesús. Todo momento es en el nombre de Jesús. En el caso particular, comemos en el nombre de Jesús. Ay, Señor, 3 veces en el día te doy gracias por... Sí, en el nombre de Jesús. ¿Por qué luego andas con los retortijones? Pues no diste gracias y le diste gloria al nombre de Jesús. Mayormente si andas comiendo tacos de buche, pues échale más oración en el nombre de Jesucristo. Por la grasa, porque eso se te complica allí en el intestino grueso. Bueno, entonces ahí estamos muy bien, porque yo dije que tenemos que mejorar y aumentar nuestra fe en Dios en el nombre de Jesucristo. Ahora está comprobado. Esto ya lo vimos la vez pasada con respecto a algunas proezas y otras veces lo hemos visto. Que hoy no se operan realmente milagros, pueden ser cosas que sucedan por la misericordia de Dios o pueden ser cosas mentirosas manejadas, pero cuando nosotros queremos una verdadera proeza y un verdadero milagro, tiene que ser que usemos el nombre de Jesús. Esto para aquellos que estamos como este servidor ministrando, y dejamos bien claro que es en el nombre de Jesús que aconteció esto en el tiempo de Pedro y de Juan. Cuando empezaba la iglesia, ellos estaban impactados y a todo, empezando por la oración que hicieron para recibir el Espíritu Santo, fue en el nombre de Jesús. Pero ya saliendo llenos de Espíritu Santo, no nada más dijeron, Espíritu Santo, ministranos, estamos muy ungidos, estamos muy llenos, sino que era en el nombre de Jesús, dejando que operara el Espíritu Santo. Hechos 3:6 dice ahí, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Muy clarito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hace muchos años tenía yo una conflictiva cuando mezclaba yo el ministerio como hombre de trabajo y como empresario, y yo les he platicado de una empresa grande de metalmecánica que teníamos, y hubo un problema porque era necesario comprar un transformador para la planta, para que la energía eléctrica saliera más barata, mucho más grande, de tener uno para los que entienden algo de estos 100 kVA, era comprar uno de 400, 500 kVA, porque el consumo y el wattaje y el amperaje era necesario modificarlo por la cantidad de máquinas que ya teníamos. Y entonces compramos en un lugar un transformador y me causó muchos problemas y totalmente no quiso trabajar. Yo no quise a esta persona denunciar un daño de carácter civil, sino nomás le dije, ahí está tu transformador, recógelo y devuélveme mi dinero. Y me dijo, no, yo no te devuelvo nada. Perfecto, entonces hicimos las pruebas necesarias y tuvimos que acudir a los juzgados. Yo acudí a la Profeco y expuse mi asunto, y como habíamos dado un anticipo, íbamos a pagar el resto. En la Profeco, cuando uno da la mitad, uno tiene derecho a pedir que le devuelvan
el dinero, porque así está. Pero yo todo lo hice en el nombre de Jesús. Todo en el nombre del Señor Jesucristo, pues ahí voy. Señor Jesucristo, voy a ir con el señor encargado, no le llaman juez ahí, el conciliador de ahí, y fui y me reuní. Para no hacerla muy larga, en la última reunión que hubo, este era un hombre muy orgulloso, muy soberbio, llegó y empezó a pelearse con el conciliador, y yo dije, ya la regó, porque se está peleando con el que va a decidir. Y entonces pues yo no dije nada y todo, dije, tú ya estás sobrando. En el nombre de Jesucristo tú hazlo, se confundió todo. Y entonces, para no ir largo, en el nombre de Jesús, lo sentenciaron y aparte lo multaron y me tuvo que devolver mi dinero y llevar su transformador que estaba mal. Yo no hice nada, yo no peleé, yo nomás pedí justicia y fue en el nombre de Jesús. Como era algo justo, Dios lo hizo. Pero es en el nombre de Jesús, yo estaba ahí, Señor Jesucristo, tú glorifícate. Y en la última sesión se confundió totalmente y dijo de cosas que no tenía que decir. Y totalmente, pues, ¿qué? Pues, ¿quién hace eso? Solo el Señor. Hágalo, platíquelo, porque usted llega mentando madres, perdón la palabra, y llega usted enojado diciendo groserías y todo, y estos son los hijos tales por cuales, y ustedes los jueces también son una bola de rateros, pues imagínense, entonces pone usted a todos en contra. Y entonces, perdone que haya dicho eso, pero así es como a veces yo he visto que llegan a los juzgados y eso no es la manera. El cristiano llega en el nombre de Jesús. Ese es el gran valor de usar el nombre de Jesucristo. Pero lo último del caso del nombre de Jesucristo, porque de ello vamos a hablar algo muy importante. Vamos a Hechos 4:12. Fíjese nada más. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Aunque hoy sea que es que la Semana Santa, y aunque hoy digan que, aunque no fue así, que murió el viernes, aunque hoy digan que hoy es Domingo de Ramos, hoy vi a muchas personas que llevaban sus ramos, sus palmitos, para que se los bendijeran en la iglesia a la que asisten, porque lo ponen atrás de la puerta y dicen, ya puse mi palmito bendecido, aquí ya no van a entrar los demonios. En el palmito iban los demonios. Fíjense nada más, qué horror. ¿Cómo puede creer la gente con tantita inteligencia que un palmito sí te va a proteger nada más porque lo llevaste a la iglesia pagana e idólatra? Nada. Si con dificultad nosotros, y eso por falta de usar el nombre de Jesús, los cristianos somos protegidos por el Señor. Hace rato me estaban diciendo en una administración, el Señor nos salvó de un asalto. Pues Él es el que nos salva. El Señor es que nos salva de muchas cosas. Y amado hermano, pero hay algo muy importante. No hay otro nombre debajo del cielo. Es en el nombre de Jesucristo que solo podemos alcanzar salvación y vida eterna. No hay otro nombre. No lo hay. No te salva la iglesia, no te salva nadie, no te salva otro nombre, no te salva. Me dice una persona, hay este problema, pero ese varón pues asistía a una iglesia allá en Chihuahua, se sabe muchos versículos, aunque te sepas, el conocimiento mata y la letra mata y el conocimiento mata, pero el espíritu vivifica. Así es que no te salva. Me sé el Salmo 23, pues repítelo allí en el infierno a ver qué te pasa. Lo único que te salva y que alcanza salvación es recibir a Jesucristo en tu corazón. Es el único que salva, no hay otro. No te puede salvar ningún ídolo, no te puede salvar, nadie te puede salvar, solo Jesucristo. Es una exclusiva del nombre de Jesús. ¿Y por qué del nombre? Porque el Señor dijo que si nosotros invocamos a Él, invocamos su nombre, seremos salvos. Porque el Señor dijo que si pedimos algo en su nombre, aunque Él no esté, es como si estuviera. Eso es fe. Entonces, es muy importante que en esto de la fe estemos parados en un exclusivo nombre hoy, en el nombre de Jesucristo.
¿Quieres ejercer fe? ¿Quieres algunas cosas? No esperes cosas mágicas. Dije en el nombre de Jesús y no pasó. Oye, bájale. Todos los días hazlo. El Señor sabrá. Hoy yo les voy a enseñar algo muy importante, ¿sí? Cuando voy a hablar de esencia y sustancia, dice de las cosas que se esperan. Allí hay esa palabra, ¿verdad? Hipostasis, y la otra es elpis. Y es muy diferente porque la esperanza requiere tiempo. Pero cuando tú acudes a una certeza, puedes, por la fe, hacer que el tiempo se reduzca o sea saltado. Y entonces Dios obre instantáneamente. No está en ti, está en tu fe y está en lo que Dios quiera cumplir en ti. Pero lo que yo le voy a hablar es de gran uso práctico. Muy bien. Estoy apenas en el renglón 3, imagínense más. Los dos elementos del concepto de la fe que hablamos, esencia y sustancia, que nos revelan estos términos usados en las Escrituras, estos dos, la esencia de la fe y la sustancia, a veces se dice substancia y algunos van a escuchar sustancia, es igual. La sustancia o substancia de la fe que se expresan aquí en Hebreos 11:1, vamos a desglosarlas. Vamos a explicar entonces el capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que esperan. O es pues la esencia o sustancia de lo que ya no, ¿verdad? A veces sí será de que se espera o a veces va a operar. Muy bien. Entonces vamos entonces a estar ahí. Esos son los significados. Ahora vamos a ver qué significa. Ya lo vimos la vez pasada, pero ahora quiero explicar un poquito más. La palabra en esencia, la palabra hipostasis, que se traduce como certeza o como esencia o como substancia o sustancia, significa sentarse bajo, estar bajo un soporte. Concretamente, se puede traducir como esencia. Abstractamente, es asegurar en forma objetiva y subjetiva. Se traduce entonces como certeza porque también se puede llegar con esto a la confianza. La sustancia y la certeza nos dan confianza. ¿En quién? En el nombre de Jesucristo. ¿Sí? La palabra es una palabra compuesta, upotasis, y significa estar bajo, de lugar o debajo. Usted está debajo. Ahorita vamos a explicarlo. ¿Sí? Y viene de otro término, istemi, que es estar, ¿sí? O confirmar, estar firme, permanecer, perseverar, sostenerse. Entonces, nosotros podemos decir estar en pie. Denota una posición erguida y activa. Aquí vamos a ir empezando a aprender de esto, de la certeza, de la esencia o esencia o sustancia. Está hablando de que lo que el Señor dice es pues la fe, el que está abajo o el que está debajo, el que está firme, el que está erguido, el que está de pie, aunque haya pasado o aunque no haya pasado, o aunque una situación sea intensamente grave o expuesta. Tú sigues de pie. Cuando vino el terremoto del 2017, repitiéndose el 19 de septiembre, la frase era: México está de pie. O sea, era para animarnos, porque muchos no estaban de pie y muchos edificios se vinieron abajo y hubo muchos muertos. Pero se dijo estar de pie. Eso era una motivación para decir: no se desanimen, no se desalienten, hay que conservarse, hay que estar de pie, hay que estar erguidos. La fe, aunque pase algo grave y te den una noticia al rato muy grave, te hace estar de pie.
te hace estar erguida, porque te da certeza y porque te da, ahorita lo vamos a ver, la sustancia te da la esencia. Y ahorita vamos a distinguir eso. Eso es lo primero. Entonces, si usted es gente de fe, usted siempre va a decir, ¿cómo te va? Muchos dicen, pues pues como que bien y que no, como que mal, más mal que bien. Y a mí cuando me preguntan, ¿cómo te va? Bien. Oye, pero hoy veo que andas como que la ansiática te dio. No, estoy bien, pero al rato se me quita. Estoy de pie. ¿Te duele algo? Estoy de pie y el Señor me va a sanar. Empiezas a estar de fe, vas a estar erguido, vas a estar firme, vas a estar con un soporte. ¿Quién es tu soporte? Cristo, el nombre de Cristo. Tenemos fe en Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque, no sé, ¿verdad? Estoy volteando por acá. Ay, se me murió el novio más amado. Ya estás doblada. O no sé, qué es lo que te haya pegado en la parte emocional, pero ya estás bien caído. Eso es, la fe nos habla de estar de pie, estar erguidos, entonces estar animados, estar firmes. Es todo lo contrario a estar deprimidos. ¿Cuántos cristianos vemos que están deprimidos? ¿Sucedió algo? Pues me voy a pasar 40 años deprimido. No sé si me estoy... ¿Y a qué iglesia voy? Voy a la iglesia de los deprimidos, desanimados, desalentados. Yo no estoy de acuerdo en ese tipo de oraciones. Pásenle, consuélalo, Señor, que sigan deprimidos, desalentados, todos ahí en el lodo, todo. Ay, pobrecitos, ¿verdad? Pero si se quieren quedar, quédense. Tenemos que estar de pie. ¿Cuántos quieren seguir? Eso es la fe, ¿eh? Estamos hablando de la esencia de la fe. Eso es la fe. Esa es la sustancia de la fe. Ahorita la vamos a distinguir. Bien. Estudiando estos dos elementos de la fe, esencia y sustancia, o el femenino sustancia, voy a hacer una clara distinción para una aplicación, para así entender mejor lo que es la fe en Dios. Y finalmente voy a hablar de los resultados que el ejercicio de la fe, unos son positivos. Usted no se ha dado cuenta. Fíjese bien ahí en Hebreos 11 y después los vamos a leer a detalle. 33 y 34. Ahí se nos habla de que funcionó la fe, funcionó la esencia de la fe y la sustancia de la fe y cambió todo e hizo efectivo la acción de la fe y el resultado de la fe fue a mi favor. Pero ahí le va. En el capítulo de Hebreos 11 del 35 al 39 cambian las situaciones. Y ahora, aunque yo estoy en la esencia y en la sustancia de la fe como elementos, la mayoría de las cosas me fue negativa. Y eso es cuando muchos dicen, no le sigo, me falló Jesucristo, me falló la fe, me falló las promesas. Ahí está. Pero entonces ellos, todos ellos dijeron, esto que es la certeza de la fe, la esencia y la sustancia de la fe, me ha dado algo, confianza en que Dios tiene todo bajo su control. Y si no cambia, que no cambia. Yo no dejo de tener fe en Jesucristo. Yo les voy a dar, he visto en mi ministerio gente que en una situación muy grave o en una enfermedad terminal es sanada aún instantáneamente. Pero he visto gente con la que ayunamos y oramos y luchamos y no son sanados.
Pero mi confianza en Dios y lo que yo le digo a esas personas que no recibieron, porque inclusive habían visto, me acuerdo de tal hermano, tal hermana, y a él sí, ¿por qué a mí no? No sé. Pero tu confianza no se debe romper, porque vamos a ver que hay un objetivo principal de la esencia, un propósito principal. ¿Va conmigo? Está disfrutando, yo estoy disfrutando, ¿no? Yo he aprendido lo que ustedes no se imaginan de esto. En estos dos elementos, la esencia y la sustancia, o sustancia, el femenino, se usó el mismo término, hipostasis. Es decir, a veces, yo hace unos días prediqué sobre la herencia. ¿Qué creen? Que algunos pasajes que se tradujeron como herencia no eran el término, y yo no tuve cuidado, si no eran el término que yo usé en ese momento, si no eran este término hipostasis. Así es que aún la herencia es que estamos debajo en la firmeza del nombre de Jesucristo. Como dijimos, somos herederos de Dios y que herederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Eso está en Romanos. Bueno, no voy a regresar a mi mensaje, pero vamos a ver. Ahora vamos a ver separando. Voy a separar un poquito, ya voy a hablar bastante de la esencia y un poco de la sustancia y después del final. La palabra que usamos aquí, esencia, fíjese bien ahora, según la enciclopedia, viene del latín essentia y significa lo que constituye la naturaleza de una cosa, la naturaleza ideal de algo o de alguno. Por ejemplo, la esencia divina. Usted y yo tenemos la esencia divina y vamos a ir para allá. Pero eso es por la fe y es parte de la fe. Y la palabra substancia o sustancia operan juntos, la esencia y la sustancia operan juntos como la esencia adentro del hombre, en el interior como ya vimos, y la otra, la sustancia, que significa, lo vamos a ver más adelante y lo adelanto, substancia significa materia. Esto es materia. Esto es materia, mi mano. Substancia es materia. Vean la diferencia entre esencia y sustancia. Una habla de la naturaleza, la mejor naturaleza, en este caso la naturaleza divina. Pero la sustancia habla de la materia. Entonces la esencia opera, como ya vimos, la fe adentro, y la sustancia es la demostración de la fe cuando se vuelve materia. ¿Cómo se vuelve materia? Cuando decimos, estás muy enfermo, párate en la fe interior, en la esencia. Pero ahora proclamamos que eres sanado, y eres sanado instantáneamente o en un rato, se volvió substancia, porque tu cuerpo ya no tiene enfermedad. Esto es un poco más profundo. Si no lo entendió, pues ponga después el mensaje otra vez para que lo escuche, ¿sí? Entonces, la sustancia da materia a las cosas que se esperan, y entonces ya el tiempo se acorta. Se rompe la esperanza y se conserva la esencia. Cuando se hace en materia, porque de momento no se ven, pero luego ya se ven. La sustancia es una realidad palpable. La esencia no, es tu naturaleza. Muéstrame tu salvación. Muéstrame a Jesucristo. Él es invisible. Pero en el nombre de Jesús es sanado. Te muestro
que mi materia sanó en ese nombre, que mi cuerpo sanó. Esto es muy importante porque nosotros, se cumple esa palabra, no debemos mirar las cosas que se ven que son temporales, sino las que no se ven que son eternas. No los voy a llevar, pero este es el caso de Eliseo cuando había un sitio y había un hambre muy grande en la ciudad de Jerusalén. Y está ahí Eliseo y está muy calmado porque él estaba lleno de fe, él tenía la esencia del nombre en ese momento revelado de Jehová Dios, y él sabía que las cosas pueden cambiar en lo material. Y él le dice, ¿verdad? Están ahí ya comiéndose unos a otros y todo, y estaba carísimo todo ya, la harina, el trigo, y no lo había, y estaban ahí rodeados. Y se levanta Eliseo y dice, mañana el efa de harina y de las demás cosas, el trigo, va a costar mucho más barato y va a haber abundancia. ¿Qué te pasa, Eliseo? Mañana. Lo que no sé es, lo que no es ahora, será mañana. Así les digo, lo que no es ahora, será mañana. Lo que no se ve ahora, se verá mañana. ¿Y qué creen que pasó? Que entonces a la mañana siguiente salieron unos leprosos y dijeron, ya no hay nadie en el campamento de los asirios, ya no hay nadie en el campamento de los sirios, ya no hay nadie, ya no está el gran ejército, y han dejado un chorro de cosas y nosotros, pum, 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 empezando porque ya nos las comimos. Y fueron a dar la noticia. Ahí vemos la diferencia entre esencia y sustancia. ¿Sí? La fe que tenía Eliseo no se ve. Pues tú dirás eso, pero yo no veo tu fe. A ver, saca tu fe del corazón y hazme la materia, ¿no? Mañana se va a hacer materia. Y entonces se hizo substancia. ¿Cuánto tiempo esperaron? Tenía ya muchos días sitiados. No me acuerdo cuántos días. Pero después de ejercer la fe, tuvo una certeza, y la esencia que había en su corazón dio lugar a la sustancia, y al siguiente día, después de muchos días en donde ya había hambre y todo era más caro, ya todo había y todo era barato. ¿Qué Dios te quiere enseñar? Que puede, por la fe, cambiar muchas cosas hoy para mañana. Cosas que a lo mejor no han cambiado por tiempo, pero las puede cambiar mañana. ¿Cuántos van conmigo? ¿Están disfrutando? Todo esto es para que se forme fe en ti, porque entonces tú puedes decir, esto se puso grave hoy, color de hormiga. Señor, mañana va a estar color azul como el cielo. Por la fe. Por la fe. Bueno, vean lo que el Señor le da a este servidor. Muy bien. Entonces, una vez que sucede que la materia o lo material se vea, se vuelve una realidad palpable. Yo le he explicado cómo María Perpetua, y rápidamente, ya le he dado testimonio, me la trajeron de allá de Tlalpan, donde están todos los que están más mal mentalmente, según, pero para nosotros eran demonios. Y María Perpetua tenía años en ese lugar allí en Tlalpan. Y unos misioneros dijeron, sabemos de que ustedes echan fuera demonios, se la traemos. Bueno, la trajeron en aquel lugar que teníamos para el inicio, muy al inicio, en el agua Tabasca, allá la trajeron. ¿Y sabe qué? Echamos fuera demonios. ¿Sí? ¿Cuál era el asunto? No se veía, muchos dijeron, ¿cómo tú vas a una persona tan avanzada en su paranoia y su esquizofrenia? Porque ella golpeaba a la gente.
porque ella sacaba la lengua cuando uno le empezaba a hablar de Cristo y se la mordía y empezaba a escurrir sangre. Y se le trababa la mandíbula y no dejaba. Porque salía y tenía un espíritu de adivinación y los que venían, tú, siervo de Dios, hijo de tal por cual, y le soltaba todo el diccionario más grosero. Pero ¿sabe qué? María Perpetua fue libre totalmente. Salió del hospital psiquiátrico, se maravillaron los médicos, se maravilló mucha gente, y ella salió, se casó, tuvo familia y todo. Esa realidad es una evidencia de que la fe dio sustancia, hizo material una liberación pasmante. Ya después teníamos fama y no se hace eso, ¿verdad? Y los misioneros ya querían que fuéramos a liberar a todos los endemoniados de Veracruz, ¿no? Yo no voy a ir a eso si Dios no me manda. Sí, querían que fuera. Así un día me invitaron, dijeron, hermano, usted que tiene ese poder, vaya a Catemaco y eche abajo a todos los brujos. No, yo no voy a ir a Catemaco. No me ha mandado. Si Dios me manda, que me dé el poder y la autoridad y verá qué susto les pongo. Pero si no me manda, el susto me lo van a poner a mí. ¿Sí? Muy bien. ¿Va viendo usted esto que voy hablando? Vuelvo a repetir, se vuelve una realidad palpable, visible, una evidencia, una prueba, una convicción, confirmando lo que las Escrituras tienen por promesa. No pueden negarlo. No pueden negarlo. Hay cosas que Dios va a hacer sin intervención de médicos, ni de hospitales, ni nada, y suceden y no pueden negarlo. Si lo niegan y no lo creen, su problema. Pero esa verdad, que es la esencia de la fe, se vuelve una sustancia, es materia y es visible, no lo pueden negar. ¿Cómo pueden negar lo que Dios hizo en el corazón cuando yo empecé a misionar en Oaxaca? Donde eran mezcaleros, borrachos, mujeriegos, desordenados, todo, a lo que Dios hizo cambiando en tu corazón, y que materialmente dejaron el mezcal, materialmente dejaron de andar trastornados todo el día, se pusieron a trabajar, y hoy tenemos allá en la sierra, que ya se les olvidó quién lo hizo, lamentablemente, gente que tiene mucho dinero porque se pusieron a trabajar. Mis ojos lo vieron. Cuando yo llegué ahí, llevaba yo pantalones porque los hermanos tenían parche sobre sus pantalones. Ellos se adelantaron a la modernidad y hoy muchas damitas. Todos sus pantalones con agujeros. Hoy no, hoy es lo nuevo. Yo ahora, en esta semana, le digo a mi esposa, mira, hay una muchacha pobrecita, ¿será esa que está tan pobre o es que quiere lucir sus cueros? ¿Sí? Porque esa sí las traía más rasgados por todos lados. Dije, órale. Bueno, esas son cosas mías, fuera. Vamos a dejar. Ahora, vamos a ver otras. Estamos hablando de conceptos para que usted entienda. Según el diccionario expositivo W. Vine, la palabra hipostasis, para que nos da un concepto, es estar de pie debajo. Es el que se mantiene en pie. Es el que es puesto debajo. Esto es, está en fundamento. Está en los principios y valores de Cristo. Esto nos lleva a desarrollar una confianza como línea de vida. Estoy acabando de explicar todo lo que dije hace rato como un resumen. Que nos hace soportar, mantenernos bajo para soportar y llevar a cabo cualquier cosa. La longanimidad es una paciencia de soporte. A veces usted va a necesitar soportar, decir, híjole, pero me mantengo en pie. Pero ya pasó un día, ya pasó una semana, ya pasaron 6 meses, ya pasó una... Soporta.
Si Dios te soporta tanto tiempo para que antes de que fueras oveja eras cabra mayor, pues fíjate. Muy bien, seguimos adelante. Para cualquier cosa. Si participamos de Cristo, mantengámonos firme en nuestra confianza del principio. Eso es algo muy importante. ¿Cuánta gente recibió a Jesucristo como su único suficiente Salvador y Señor? Lo reconoció. Pero no se conservó en ese comienzo. No se conservó en ese principio. Si hoy todos los que yo he mirado que recibieron a Cristo y que vinieron y asistieron a esta iglesia estuvieran aquí, no cabrían ni en un templo de 5,000. Y no estoy exagerando. Pero ¿dónde están? No se mantuvieron en pie, no soportaron. No estuvieron firmes. Les faltaba la esencia y les faltaba la sustancia. ¿Van viendo por qué hay que mantener la fe? Mantener la fe. Pero usted sí se ha mantenido en la fe y quiere seguir adelante. Hay un pasaje ahí mismo en Hebreos 3:14, vamos allá, para que leamos qué es lo que el Señor quiere con respecto a lo que acabo de decir. Porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Usted es participante de Cristo? Yo sí. Con tal que retengamos firme, ¿cómo? Participantes de Cristo, y usted retenga firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. ¿Cómo usted tuvo confianza en el principio? ¿Cómo dijo recibo a Jesucristo? ¿Cómo? ¿Y ahora ya la perdió? Le vuelvo a leer este pasaje, es muy importante. Dice ahí, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hasta el fin. Pase lo que pase. Aunque nos toquen los resultados desfavorables de la fe. ¿Cuántos se rajaron de ser cristianos? Usted conoce a algunos. Dígale ya, no te rajes, porque no que eres de Guanajuato, no te rajes. Muy bien. Vamos a ver. Ahora vamos a ver Hebreos 1:3, porque aquí quiero explicar unas cosas. El cual siendo, está hablando de Cristo, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, aquí está como femenino, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Toda una obra preciosa. Se nos dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la imagen. Es la única vez que el término imagen se usa como la repetición exacta del carácter de Dios. No en la Biblia, ahí se escribe carácter, pero se refiere al carácter de Dios. Jesucristo es la repetición exacta del carácter de Dios. No la imagen que va a estar colgadita aquí. Aquí la palabra imagen es repetición exacta del carácter de Dios. Bueno, esto es como una aclaración. Es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué hablamos? Que a veces se habla de la sustancia lo mejor, o ¿qué sustancia? La divina, la naturaleza divina, la mejor naturaleza, la naturaleza divina. Aunque se usa esta palabra, realmente está hablando también de la esencia, porque la esencia, ¿qué vimos que es la esencia? ¿Sí? ¿Qué vimos que es la esencia? Lo que constituye la naturaleza de una cosa, y la sustancia es lo que se vuelve la realidad o la verdad. De la naturaleza ideal de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la naturaleza divina. ¿Quién, aunque está de esta sustancia, hubieran podido
poner y leerse, es la imagen misma de su esencia, pero es como se usa el mismo término upostasis, usaron sustancia, valedero. Ahorita voy a explicarlo. Póngame mucha atención en lo que estoy hablando. Él tiene naturaleza divina. ¿Será cierto? Vamos a leer Filipenses para que usted no dude. 2, 6 y 7 y 9 y 11. ¿Me acompaña, por favor? Ya conoce usted ese pasaje. Filipenses 2, 6 y 7. Yo me pasé. Y dice ahí, el cual siendo en forma de Dios, habla de Cristo, en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dije que leamos también 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está la necesidad de usar el nombre de Jesucristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien. ¿Qué estoy hablando? Ahorita de la naturaleza divina de Cristo. Pero estamos diciendo aquí que Él se despojó de ella, pero no la perdió. Se despojó, no la usó mientras estuvo como el Hijo del Hombre, pero no se despojó de ella. Es bien claro que esto lo confirma Juan 1, 1 y 2. Como dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y Él estaba con Dios. No hay lugar a duda. Eso lo puede usted leer más. Pero también lo dice primera de Juan 5:20, que yo mismo, 5:20, que ya hemos leído varias veces, pero lo volveremos a leer. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, deja bien claro, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estos son de los versículos que mutilan varias Biblias, entre ellas la Biblia de los Testigos de Jehová. También el Códice Vaticano lo mutila, pero tenga usted cuidado qué versiones de la Escritura lee, porque no son las correctas. Y entonces dice, no, yo no lo tengo en mi Biblia. Qué bueno, no lo tienes. Y los Testigos de Jehová no tienen otros 400 versículos más. Nada más. ¿Y usted por qué no lo sabe? Pues porque usted no se pone a estudiar como yo. Pues si se pone usted a estudiar, usted los entendería perfectamente. Y usted sabría que están manipulando la Escritura y que mienten entonces. Porque ninguna verdad a medias es verdad, es mentira. Muy bien. Ahora vamos a ver. Entonces Jesucristo es la evidencia, fíjese bien lo que voy a decir. Jesucristo es la evidencia del Dios que existe. Porque muchos dicen, muéstrame la existencia de Dios. Ahí le va. ¿Por qué si podemos hablar que Jesús, el Hijo de Dios, es la sustancia? Porque Jesús Dios se hizo substancia y se volvió la evidencia de que Dios existe. No pueden negar que Dios existe porque existió Jesucristo. Y Él dijo, el Padre y yo uno somos. Bien, entonces vamos a probar eso. Vamos a probar que Jesucristo, ¿cómo dice ahí? Que, ahora sí vamos a ver. Él es la esencia, tiene la naturaleza de Dios, pero es la sustancia de Dios. Ahorita vamos a concluir con eso. Jesús es la esencia y sustancia de Dios. ¿Por qué la sustancia? Muy fácil. Juan 1:14, ¿qué dice? Y el verbo se hizo ¿qué? Carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Me lo sé de memoria, apréndaselo de memoria. Entonces usted está diciendo, ¿qué está diciendo? Jesús tiene la naturaleza divina, tiene la esencia, pero Él es la sustancia porque se hizo carne, se hizo materia. Se hizo materia. ¿Qué dice ahí? Y como vamos a repetir otra vez, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y qué dice? Y habitó entre nosotros. Si habita alguien entre nosotros, ¿qué es? Es materia. Y vimos que su gloria. Si vemos la gloria, ¿es materia o es espíritu? ¿Es materia? ¿Vamos bien? Para aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios y que algunos, los docetistas, dicen que en Él no vino en carne, que Jesucristo siempre estuvo en espíritu. Mentira. Ahorita les voy a probar. Así es que aquí hay una lección también para que tengamos certeza en quién tenemos fe. A eso voy a terminar. Primera Timoteo 3:16, que usted conoce. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. ¿Dios qué? Fue manifestado en carne. A ver, vamos a parar hasta ahí. Justificado del Espíritu. No más, fue manifestado en carne. A ver, ¿por qué decimos que tal institución nada más se la vive en manifestaciones? ¿Qué entiende usted por una manifestación? Que vimos, oímos y hasta los palparon los de la policía y los golpearon. ¿No? Y si dice ahí que, ¿cómo? Indiscutiblemente grande es el misterio de la vida. Dios se fue manifestado en carne. O sea, ahorita voy a llegar a otro versículo. No lo puedes negar. ¿Lo quieren negar? Pues niéguenlo. Pero ahí dice que Jesucristo es la naturaleza, la esencia y es la sustancia de Dios. ¿Va conmigo? Aquí también se nos demuestra que el Dios invisible se hizo materia. Que el Dios invisible se hizo substancia. Que Dios invisible se hizo carne. Que el Dios invisible tomó un cuerpo. Si tenías duda en tu fe en Cristo Jesús, ¿será? Pues mira con esto como no debes tener. Esta es la manifestación externa que el Verbo entonces se encarnó. Dios fue manifestado en carne. Ahora regresamos a Filipenses 2, 7 y 8. Vamos allá, para que acabe usted de entender, porque a veces leemos versículos y no entendemos. Sino que se despojó a sí mismo de su esencia, de su naturaleza divina, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo somos los hombres? Carne y hueso y un pedazo de pescuezo, dígalo completo. Y estando en condición de ¿qué? De hombre, pero no perdió la naturaleza divina. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien. La esencia de la fe es recibir lo que se ha revelado. Voy a repetir otra vez. La esencia de la fe es recibir lo que se ha revelado. Esto habla de las cosas espirituales, de las cosas que a veces no vemos, de las cosas eternas. Las escrituras tienen muchas cosas reveladas y que son espirituales, y otras sí son sustancia. Y en Jesucristo como Salvador, también nuestra justicia, nuestro Redentor y Señor, porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Vamos a algo muy importante.
y esto voy a hablar aquí de algo. La esencia de la fe tiene un propósito primordial. Tiene un propósito primordial. ¿Cuál es el propósito primordial? Que Dios nos ha revelado en las Escrituras algo y nos ha revelado a Jesucristo. ¿Cómo nos lo ha revelado? Ya lo vimos. Como el Salvador, como nuestra justicia, como nuestro Redentor, como nuestro Señor. Porque el fin de nuestra fe en cuanto a la esencia, fíjese qué importante, es la salvación de nuestra alma. Lo más importante de la fe es que tú seas salvo de tu alma. Lo demás es añadidura, se puede volver sustancia o no se puede, pero tú no debes perder la esencia de la fe, es decir, que tú asegures que has alcanzado la salvación de tu alma. Esto debiera de ser el centro de todas las iglesias que se dicen cristianas. No queremos simpatizantes, no queremos gente nada más que se congregue, no queremos que se aprendan, aunque nos gusta que se aprendan la escritura, pero queremos que todos sean salvos, porque están recibiendo la esencia de la fe. ¿Y en quién tienes fe? En Cristo Jesús, porque Él es tu Salvador. ¿Dónde está eso? Y lo hemos leído, pero ahora lo explicamos. Primera de Pedro 1, 8 y 9. Y dice así: a quien amáis sin haberle visto. ¿Quién ha visto a Jesús? Yo lo amo, pero yo no lo he visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, creo en Él, tengo fe en Él, pero no lo veo. ¿Va conmigo? Os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¡Ah, qué alegría me produce! Inefable, inalcanzable, inexplicable. Obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe? En eso sería la certeza, la esencia, que es la salvación de vuestras almas. Si no has recibido a Jesucristo, me gusta la iglesia cristiana, me gusta la alabanza, me gusta que aplaudan, o a lo mejor no te gusta, pero de todos modos, recibe la salvación de tu alma por la fe en Cristo Jesús. Esa es la esencia. Dejamos ahí la esencia. La palabra sustancia, según la enciclopedia, viene del latín substantia y significa cualquier materia, lo mejor, una conciencia clara. Fíjese bien lo que significa la sustancia, una conciencia clara de la realidad de algo que adquiere materia para el que ejerce la fe. Le voy a volver a repetir este concepto. ¿Qué es, según esto, el concepto de sustancia o substancia? Cualquier materia, lo mejor, una conciencia clara de la realidad de algo que adquiere materia para el que ejerce la fe, como Eliseo. Al que anda por la fe, las cosas que no se ven se vuelven realidad, sustancia. Ahora la verdad de las Escrituras, la verdad de Dios y del nombre de Jesucristo son por encima de la realidad mentirosa, y vamos a ver notables cambios en situaciones, en estados o en condiciones. Todo un rollo. No quiero explicarlo, voy a tardar mucho, pero vuelvo a escuchar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo la esencia en la fe, en el obra interior? Tengo esa naturaleza acá adentro, tengo a Cristo en el obra interior, se está formando. Y entonces, ahora sí uso de Marcos capítulo 11, 22 en adelante. Ahora sí uso del Padre Nuestro. Ahora uso de eso, lo pongo en fe. Entonces, de repente, lo que no era realidad
se vuelve realidad. Por eso, ahí dice de los profetas y en los campeones de la fe no nos habla de Elías. Pero Elías dijo, porque se puso de acuerdo con Dios, por la fe digo que ya no va a llover. Ay, Elías, no inventes. ¿Quién eres tú? Por mi palabra no va a llover. Y se lo dijo acá, dijo, ya. Pues aquí, iglesia, asistes al Centro Cristiano Arrebatamiento, donde nos están hablando de fe. ¿Y qué pasó? 3 años y 6 meses no llovió ni una gota. ¿Era palabra de hombre? No, era la fe en Dios. Y después, ¿verdad? Él dijo, y me llama mucho la atención, tráiganme a los 400 profetas de Baal. Y les doy chance todo el día. Yo me voy hasta las 3 de la tarde. Aquí estén. Pídanle a su Dios, pongan su ofrenda y que caiga fuego. Y no cayó nada. Pero él tenía fe. No tenía encendedor. No tenía gasolina. No tenía una piedrita de esas que echan chispas. Pero de repente algo se materializó. Pero antes de ello, no había llovido 3 años y 6 meses. ¿Y de dónde sacó el agua? Ya desde ahí los de Baal dijeron, dice, miren, ustedes pidieron fuego y yo le voy a poner hasta agua. Y sacó agua y llenó la zanja de agua. ¿De dónde sacó el agua? De ese milagro no nos dicen, pero él hizo materia, agua, porque se hizo una realidad, H2O. Y después dijo, ahora hágase materia el fuego. Y ¡pum! Cayó el fuego. Cambió las circunstancias y situaciones. Y luego dijo, ahora ya se acabó la orden de Dios, ahora va a llover por mi palabra. Va a llover. Y le dijo a su siervo, súbete al monte a ver. No se ve nada. Súbete y ve para allá, para el mar. Y ya vio, dice, veo una nubecita, ya viene el aguacero. Ya viene el aguacero. ¿Y qué creen? Que vino el aguacero. Muchos dicen, es que lo que usted está tratando de decirnos se hace más sencillo tener fe. Pues por eso Dios me da su revelación para que se nos quite la falta de fe. Si ya con esto no lo entiendes, mejor no te digo qué pienso. Muy precioso. Vamos a ver en el caso de Jesucristo, aunque ya lo hemos hablado, ejemplos de los elementos de la fe. Vamos a ver, Jesucristo como esencia tenía una naturaleza divina, una naturaleza ideal, era una naturaleza que no se veía, era espiritual, sí, Jesucristo como esencia, sí, podemos declarar que era el Dios de la eternidad. Y ya glorificado, él declaró que recuperó su forma de Dios. Porque en la isla de Patmos a Juan ya se le reveló como Dios. Ya no se le reveló como el Hijo del Hombre nada más, aunque usó de ese nombre, ni como el Hijo de Dios, sino como Dios. ¿Y qué le dice como Dios? Hablando de esa naturaleza divina. Porque una de las cosas que está siendo parte de la esencia o naturaleza divina es la eternidad. ¿Y qué le dijo en Apocalipsis 1:8? Mira, Juan, acércate para que ahora como Dios te voy a decir algo. 1, yo soy el principio y el fin. 2, yo soy el alfa
y el omega. 3, yo soy el que es. Eso estaba diciendo el autoexistente, el eterno presente. El que era, por si lo dudas, y el que ha de venir. Y todavía le agrega, el todopoderoso. ¿Ah? Esencia. Muy bien. Jesucristo volvió a su esencia entonces, porque ¿qué es lo que hizo cuando estaba en substancia? Cuando estaba en substancia y en materia, Él venció a la muerte, Él entregó su carne y su cuerpo, Él que es materia, pero la Escritura nos aclara que ahí no quedó la cosa, que fue vivificado en espíritu, regresó a lo espiritual. ¿Dónde está eso? Primera de Pedro 3:18. Y dice ahí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo la verdad, vea usted la substancia del Hijo de Dios, muerto en la carne, materia, pero luego dice, pero vivificado en espíritu. Sustancia, esencia. Muy bien. También se lo acabó de confirmar, porque imagínense Juan recibiendo la revelación de Jesucristo. ¿Y qué le dice acerca de que él había sido substancia, pero que ahora tenía la esencia, porque había sido materia, había tenido cuerpo, había muerto, pero ahora era Dios y estaba en eternidad? A ver, ¿dónde está eso? Apocalipsis 1, 17a y 18. ¿Me acompaña hasta allá? Ahora sí van a entender más esto al leerlo. No temas. Uno, yo soy el primero y el último. Esto habla de la eternidad como Dios. Ahora le dice, el que vivo y estuve muerto. Es decir, si fui materia, si fui el Hijo del Hombre, si fui el Hijo de Dios, si fui el Verbo encarnado, si fue Dios que se manifestó en carne en mí. Sí. Pero ahora vivo, ¿cómo? Por los siglos de los siglos. Amén. Y además, como soy Dios, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pasé por la muerte, la vencí, estoy vivo y tengo las llaves del Hades, del infierno. Y te informo, si yo tengo las llaves, ya le quité la autoridad al diablo. ¿Van conmigo? Vimos ahorita esencia, hablando de Jesucristo. Vamos a ver de Cristo substancia. Cualquier materia, lo notorio, lo evidente, la realidad, lo que se ve, lo que se palpa, la carne. Él es el Hijo del Hombre, el Verbo que se hizo carne, Dios que se manifestó en carne. Pero vamos a ver si alguien fue testigo de esto y puede decirnos que sí o que no. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver qué dijo Juan. Yo sé que muchos dicen, ese era de sus discípulos. ¿Y quién quiere que fuera su testigo? Judas Iscariote, pues ya se había ahorcado. ¿O el diablo? Pues no. Vamos a ver que también tiene que ser materia. Materia testifica sobre materia. 1:1. Y dice Juan, lo que era desde el principio, lo que, ahí está hablando de eternidad, como Dios, lo que hemos oído 1, lo que hemos visto 2, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, así como, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Contundente testimonio.
Te lo negamos, Juan, y a la cárcel. Niéguenmelo. Pero yo lo vi, yo lo oí, yo lo contemplé cuando estaba en el Sermón de la Montaña, yo lo contemplé también allá en el Monte de Transfiguración, yo lo contemplé, fui el único que fui cuando lo crucificaron. Yo lo contemplé cuando fui a buscarlo a la tumba cuando había resucitado, yo lo contemplé. Yo. Y lo palpé. Les informo que soy el único que me acosté en su pecho. Háganle como quiera, bola de envidiosos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Podemos una evidencia así negarla? Eso es cuestión de tontos. Concluimos entonces. Jesucristo entonces, como hace rato dije, es esencia y substancia. Por lo tanto, Él es el autor y consumador de la fe. Por eso es el autor y el consumador de la fe. Porque es la esencia de la fe y porque es la substancia de la fe. ¿Por qué la esencia de la fe? Porque somos salvos por su nombre. ¿Por qué la substancia de la fe? Porque en su nombre vemos milagros que se hacen realidad, materializados. Por eso Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Eso era como, fíjese bien, eso era como sustancia. Sufrió la cruz, menospreció el oprobio, pero luego dice, pero se sentó a la diestra de la majestad de los cielos, o como dice ahí. Ahí voy, no me hablen lenguas. A la diestra del trono de Dios. Eso ya es como Dios. Eso ya es espiritual. Ahora sí, ¿cómo va a salir su fe de aquí? Tiene que salir así como campeona. Campeona. No vaya al Zócalo a aprender box. Declárese campeón desde aquí. Muy bien. Vamos a ver. Resultados del ejercicio de la fe en Dios, en Jesucristo. Lo más importante es que usted es salvo y junto con la salvación, el justo Jesucristo manifestó la justicia de Dios en su nombre, y si tenemos fe en su nombre, Él nos hace salvos y justos. Romanos 3:22 al 24, para que luego dicen, me cuesta mucho trabajo entender remonos, pues ahorita te quitamos lo mono y lo entiendes. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está. Nos cambia la naturaleza de pecado y nos hace justos por obediencia al Hijo del Hombre. Y nos hace justos como el Hijo del Hombre porque Él es justo. Y nos hace participantes de la naturaleza divina. ¿Dónde está eso? Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Vamos allá, ya se me perdió. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 8. Voy a leerlo rápido, ya no me alcanza el tiempo. Ay, es que tengo separado aquí. Y me lo regresa a Hebreos porque tengo el separador. Dije segunda carta de Pedro 1 al 8. Y dice ahí, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en él. Conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Esa es la esencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. Aretes ahí no es poder, ahí significa una conducta moral recta. Hasta ahí le voy a dejar, lea usted lo demás, por si no. Esto nos confirma que entonces, más el justo vivirá por fe, porque tenemos la naturaleza divina. Si usted es justo, usted tiene la naturaleza divina. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén. Amén. Usted tiene la naturaleza divina. Entonces, la esencia de la fe, viviendo en su interior, esto es, ¿quién vive en su interior? El Señor Jesucristo. Por eso entonces va usted a tener victoria más fácil. Gálatas 2:20. Ahora dice, juntamente estoy con Cristo crucificado, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿En qué la vi? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el Señor Jesucristo te va a ayudar a combatir el pecado. ¿Sí? Y entonces vamos a tener estos resultados en la práctica diaria del andar por la fe. Es decir, que yo le estoy diciendo que tú no puedes tener resultados prácticos de la fe para que esto se vuelva en sustancia si tú no eres salvo y no eres justo. Tienes que ser salvo y tienes que ser justo. Conserva eso. Regresamos para explicar rápidamente a Hebreos y vamos a ver los resultados. Hebreos 11:33 empieza diciendo que por fe conquistaron reinos. Muy bien. Nosotros ya no somos como el rey David ni como otros reyes que tengamos que andarnos peleando las cosas terrenales. Hemos conquistado, ¿ahora qué? El reino del pecado y el reino de las tinieblas. Porque dirán, no, pues esto fue para el pasado. No, es para hoy. Nosotros estamos conquistando reinos, el reino del pecado y el reino de las tinieblas. Rápidamente, ¿dónde está resumido esto? En Efesios capítulo 5, 3 al 16. Y no voy a leer todo, sino nomás salteado. Vamos hasta allá, a Efesios 5, 3. Y dice ahí, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis estos que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Combatiendo el pecado, nos da victoria sobre el pecado. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Y no esperes que la ira de Dios va a ser cuando te tengan en el infierno, te va a venir desde antes porque eres hijo de Dios. Sobre los hijos de desobediencia, ¿eres hijo de Dios o eres hijo de desobediencia? No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y con esto terminaría yo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ahora conquistamos reinos. Porque a veces el cristiano dice, ay, ¿cómo? Cuando ya creyó en eso, ¿cómo me da lata el diablo y el demonio? Repréndelo. A veces me dice, hermano, se metió por la ventana, sáquelo por ahí. Se metió por la puerta, sáquelo por ahí. Me molestó en la noche, sáquelo de su cama. Tenemos la victoria porque tenemos la fe.
conquistando reinos. Pudiera yo hablar más de eso. 2, dice ahí, practicando justicia. Hacer justicia. Hay varios pasajes que quiero tratar rápidamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Me acompaña, por favor. Y dice ahí, hijo, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. ¿Qué dice el Señor que debes hacer? Justicia. Esto nos los completa también, porque dice que practiquemos justicia. Apocalipsis 22:11. En la parte B, el que es santo, santifíquese todavía, el que es justo, practique justicia todavía. ¿Todavía estamos haciendo justicia? Todavía. Alcanzar promesas. Claro que hoy tenemos, no nomás fueron para el tiempo antiguo, para los campeones de la fe. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, me acompaña por favor, y vamos a leer, y voy ya muy rápido porque si no voy a alcanzar. Capítulo 1, versículos 18 al 22. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, así como aquí, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Sígale usted el 21 y 22. 4. Como dice, taparon bocas de leones. Ay, Señor, ¿a poco me vas a meter como a este? ¿Quién tapó al león? A ver. Daniel. También vimos allá el campeón Benaía, ¿no? ¿Se acuerda? Que ese se mató a 3 leones. ¿Pero ahora qué? ¿Vas a tapar bocas de leones? ¡Claro que tápale la boca, león! Mira cuánto daño te hace. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, pero usted duerme, pero como piedra. Porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo. ¿Cómo qué? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A veces ha venido a mí, acuérdate que le dije que me viene a hacer una propuesta para prosperarme eclesial y ministerialmente, y le tapé la boca y le dije, no, en el nombre de Jesús yo no hago contratos ni pactos contigo. ¿Cuántas cosas te mete el diablo? ¿Cuántas maquinaciones te mete? Ahora tápale la boca, no lo dejes hablar. Porque hay algunos que dicen, ay, esto que me está diciendo me gusta porque mi carnota se está deleitando. Pues si te gustan, pues aquel se va a soltar a darte todo su discurso. Tapar bocas de leones. Vamos, ¿qué? En el 4. Vamos ahora al 5. Apagaron fuegos impetuosos. Ah, sí, nosotros tenemos un privilegio, vamos a apagar un fuego impetuoso tremendo. Veamos Apocalipsis 20:14. Ustedes del equipo de protección civil del Señor, es decir, de los bomberos. 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Sí, y luego el 21:8, pero los cobardes e incrédulos, usted no es eso. Los abominables son los idólatras, no es eso. Los homicidas tampoco es usted. Los fornicarios tampoco, y hechiceros, usted no es hechicero. Los idólatras tampoco, usted es eso. Y todos los mentirosos, usted ya está quitando la mentira de su boca, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a apagar fuegos impetuosos, y yo no voy a estar ahí. Hay unos que dicen que se van a quedar hasta a la gran tribulación y después que se queden. Yo no. Lo estoy preparando en fe para que usted no se quede tampoco. Evitaron filo de espada. También nosotros vamos a evitar filo de espada. ¿Qué dice Hebreos 4:12 y 13?
porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, es decir, lo de adentro y lo de afuera, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Pero qué dice el 13? ¿Por qué? No me hablen lenguas. No hay cosa que debajo, que se haga, que no tenga, ¿qué? Que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas ante aquel que tenemos que dar cuenta. Y abiertas ante aquel que tenemos que dar cuenta. Léalo usted mejor ahí. Muy bien. ¿No vamos a evitar filo de espada? Yo sí. Porque si no evitas el filo de espada, mira quién va a traer ahora la espada de dos filos. Se llama Jesucristo. Apocalipsis, vamos a leer 1:16. Y tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y luego vamos a ver cuándo la va a usar. Apocalipsis 19:15. Se llama Jesucristo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de él, Dios Todopoderoso. Este es Jesús. ¿Vas a evitar filo de espada? Yo sí. Porque ahora yo no es, ahorita lo vamos a ver, contra sangre y carne. Te vas a enfrentar al Señor. Muy bonito para los que creían. Este está muy bonito para los que tenemos debilidades a veces. Sacaron fuerzas de la debilidad. ¿Cómo vamos a sacar fuerzas de la debilidad? Nada más los antiguos, nada más los que leyeron Joel o los que leyeron Isaías 40. No, también hay promesa para nosotros. Vamos allá. Sacaron 2 de Corintios 12, 9 y 10. Dice ahí, y me ha dicho, bástate es el Espíritu el que habló, mi gracia, oh Dios, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Siento que los zapatos son de plomo. Vamos a la alabanza. El poder de Dios por su Espíritu Santo y su gracia te quita la debilidad. Pero tienes que creerlo. Para los que creían que esta parte de Hebreos 11 era histórico, para nada. ¿Dónde vamos? 8. Se hicieron fuertes en batalla. Aquí hay varios. El Señor nos da la victoria sobre el pecado, la muerte y el sepulcro. 1 de Corintios 15:57. Y dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el contexto ahí es que el Señor venció al pecado, venció la muerte, venció al sepulcro, es decir, al Hades, donde el diablo tenía señorío. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el sepulcro. ¿Por qué sobre el sepulcro? Porque aunque nos entierren algún día, no vamos a quedar ahí, vamos a vencer el sepulcro. Ya me imagino los que van a resucitar, que primero que salen, que van a ser abiertos los sepulcros, se van a voltear así y dicen, éjale, adiós sepulcro. Y ¡fum! En los aires al cielo. ¿No le di un aplauso al Señor? Yo sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice, pero ¿cómo lo va a hacer Dios? Si eso ya tiene, ese muertito tiene más de 2000 años. Pues Él es Dios. ¿Y a poco sabe su nombre y su apellido? Hasta sabe de sus ascendientes y descendientes. Bueno, se lo dejo ahí. Victoria. Pero también el Señor dice que nos va a dar victoria
sobre el mundo. Primera de Juan 4:4 y Primera de Juan 5:4 y 5. Y Apocalipsis 12:10 y 11 nos va a dar victoria sobre el mundo y sobre Satanás. Se junta. Primera de Juan 4:4 que dice: hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que esté en vosotros que se atado de quién, en el mundo. Y luego que dice Primera de Juan 5:4 y 5, esta es la victoria que vence al mundo, ¿qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, tiene fe, que Jesús es el Hijo de Dios. Y luego Apocalipsis 12:10 y 11. ¿Qué dice Apocalipsis 12:10 y 11? Ándele, nadie me lo repitió. Apréndanselo porque ese hay que tenerlo para la victoria. No me voy yo a equivocar. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido, 1, la salvación; 2, el poder y el reino de nuestro Dios; 3, y la autoridad de Jesucristo. Porque ahora ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, o sea, justos y salvos, y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Muy bien. ¿Dónde voy el número? Dije, victoria sobre el mundo. 9. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aquí tengo varios pasajes. Mateo 10:1 y Lucas 9:1. Voy a leer Lucas 9:1 y Efesios 6:12, que me los 6, 11 y 12. ¿Qué dice Efesios 6, 11 y 12? Porque no ignoramos las acechanzas del diablo, y porque nuestra lucha no es ¿qué? Contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tiniebla, contra huestes de malicia en las regiones celestes. Pero ¿qué nos dijo el Señor? Que Él nos dio el poder y la autoridad para echar fuera esos demonios. Muchos dicen, no son igual demonios que espíritus inmundos. Para mí son igual, porque no hay en la escritura más que descripción que da otros nombres. Lucas, dije 9:1, y lo voy a leer, ya estoy por terminar el mensaje, y dice ahí la escritura así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Sobre todos los demonios. ¿Puede usted creerlo? Yo sí lo creo. Va usted a poner ejércitos en fuga, no pollitos en fuga, no es la película. Ejércitos en fuga. ¿Son extraños para nosotros? Claro que son extraños. Ellos no tienen poder sobre nosotros. Ellos no tienen parte ni suerte con nosotros. Son una bola de metiches, y a veces el pecado hace que le demos lugar, pero ya vencimos al pecado y ya somos justos y salvos. Ahora vamos a poner ejércitos extranjeros en fuga. Los resultados negativos, estos eran los positivos, es el momento de mayor prueba para el justo. Nomás voy a comentar que vivirá por fe y que anda por la fe. En Hebreos 11, 35 al 39, y nomás los voy a leer, no puedo ya explicarlos, quisiera hacerlo. Dice ahí: y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron, vea lo que experimentaron, que eran gente de fe: vituperios y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Puede estar tu vida en uno de estos? Puede. Pidamos a Dios misericordia. Yo a veces le digo: Señor, yo soy tontito y no aguanto mucho. A ver, mejor no me metas en esto. Por eso, ¿verdad? No podemos aceptar que algunos digan que son Cristo y que están recibiendo el castigo allí en un monte que está por aquí al sur de la ciudad. No.
¿De veras que quieren estar en eso? ¿De veras que viniera una persecución y que los aserraran? ¿Qué significa? ¿Que te abran las entrañas y separen tus piernas de tu cuerpo? No. Muy bien. Las situaciones se vuelven adversas en extremo, contrarias, muy negativas. Es cuando la fe es afinada como el oro. Es el momento de mantenerse en pie, erguido, activo, poniendo en acción la confianza como línea de vida que hace soportar, aunque no reciban lo prometido y hayan alcanzado buen testimonio por la fe. Es todo. Confío que hayan aprendido de la fe.